Hola, ¿qué tal, querida mujer que me escuchas? Nuevamente nos encontramos en este espacio para aprender juntas cada día de la palabra de Dios y hoy estaremos abordando un tema que posiblemente hayas escuchado antes, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay algunas especulaciones alrededor de este tema, pero la palabra de Dios es suficiente para esclarecerlo. No te pierdas esta enseñanza que puede ser la diferencia que marque tu vida para siempre. Antes de comprender en qué consistía este pecado, vivía temerosa de haberlo cometido, porque, siendo sincera, he tenido muchas actitudes y pensamientos que ofenden al Espíritu Santo, que es Dios mismo habitando con nosotros. Te voy a comentar algo de esto para ver si te identificas conmigo. Por mucho tiempo, alegué no tener tiempo para leer la Biblia. Pasar tiempo orando era algo que hacía muy poco de vez en cuando. Y bueno, lo peor de todo es que muchas veces hacía cosas que conscientemente sabía que no eran agradables a Dios y aún así las seguía haciendo. ¿Estarás de acuerdo conmigo que son ofensas que hacemos todo el tiempo? Cualquier situación que nos aleje de Dios es algo que lo ofende. Una blasfemia va más allá. La blasfemia es una expresión o acto que muestra falta de respeto o irreverencia a Dios. Pero, ¿cuál es la blasfemia que Dios no perdona? ¿Qué te parece si para entender este pecado imperdonable leemos algunos pasajes donde se habla de ello y su contexto? Porque será la clave para comprenderlo. El contexto en que se desarrolla esta historia se encuentra en Mateo 12:22. Solo leeré este verso, pero puedes leer el pasaje completo. Jesús había sanado a un enfermo frente a la multitud y los escribas. Mira lo que dice. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. También te invito a leer en tu Biblia el pasaje que estaremos desarrollando, que es Marcos 3 del 20 al 30, y para algunas referencias los pasajes paralelos de la historia en Mateo 12 del 22 al 32 y Lucas 11 del 14 al 23. Dice el relato bíblico en Marcos: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, refiriéndose a Jesús y sus apóstoles, ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, refiriéndose a la familia biológica de Jesús, que eran su madre y hermanos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Los escribas, en un intento por desacreditar a Jesús y al ser testigos del milagro de sanidad, ya no vienen más con preguntas para tentarle o provocarle. Ya no se acercan para averiguar sobre los acontecimientos. Ellos
lo abordan para emitir dos juicios importantes y concluyen que Jesús estaba haciendo estos milagros porque tenía a Beelzebú, príncipe de deidades de Satanás. Y además que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Me encanta cómo Jesús tranquilamente y con amor intenta razonar con ellos sobre este argumento. Y hay tres verdades que podemos desarrollar a través de este pasaje. La número 1 es: Satanás no trabaja en contra de sí mismo. Jesús explica cómo un reino dividido contra sí mismo no prevalece, así que no habría lógica en que él mismo estuviera saboteando a su propio equipo de ser cierta esta afirmación. Verdad número 2. Solo Jesús tiene poder para atar al hombre fuerte, que es Satanás. Jesús, para poder hacer este milagro de sanidad y muchos otros, tuvo que someter a Satanás, como lo explica en su ilustración sobre el hombre fuerte. Queridas amigas y hermanas, muchas veces vivimos intimidadas por el poder de Satanás, pero este pasaje nos dice claramente que Jesús lo ha vencido y lo ha dominado. Dice 1 de Juan 3:8 en la Nueva Versión Internacional: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y dice también Colosenses 2:15 en la traducción al lenguaje actual: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. La única arma efectiva de Satanás es el engaño. Y por último, número 3, Jesús les cuestiona acerca de la expulsión de demonios que hacían ellos. En el pasaje paralelo en Lucas 11, del 19 al 20, Jesús dice lo siguiente: Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poderoso dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. En aquel tiempo Dios permitía que algunos rabinos también expulsaran demonios. Entonces estaban haciendo lo mismo que Jesús estaba haciendo, expulsando demonios de las personas. Entonces es cuando Jesús los confronta, ¿no? Al decirles: entonces, ¿ustedes por medio de quién los expulsan? Por lo tanto, no resta más que, como lo dice el pasaje que acabamos de leer, el reino de Dios había llegado. Jesús, el Hijo de Dios, se estaba revelando a la humanidad. Y hasta aquí podemos darnos cuenta que el problema del ser humano no es la evidencia. Podríamos pensar que si hoy en día viéramos los mismos milagros que hizo Jesús, habría mayor fe en las personas, más gente creería. Pero vemos que hace 2000 años mucha gente vio estos milagros y aún así no creyó. El problema del ser humano es un corazón endurecido y una grave ceguera espiritual. La actitud que los escribas estaban demostrando sería la que Jesús condenaría como el pecado imperdonable. Quiero llamar tu atención en lo siguiente. Los escribas estaban rechazando todo aquello que daba evidencia de Jesús. Estaban rechazando al Padre. Tal vez recuerdas la frase: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue una declaración pública que Dios hizo con voz audible desde el cielo, y lo podemos encontrar en Mateo 3:17, en Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Estaban rechazando las escrituras. Desde la antigüedad, el nacimiento de Jesús fue profetizado mucho antes de su nacimiento a través de varios personajes en la Biblia. También estaban rechazando a Juan el Bautista. A él lo tenían por profeta, pero aún así lo invalidaron.
Estaban rechazando a Moisés, que fue el dador de la ley y quien habló de Jesús en el capítulo 32 de Deuteronomio. También estaban rechazando, por último, las mismas obras de Jesús, hechas por el Espíritu Santo. Jesús mismo los insta a creer en Él por las obras que estaba haciendo. Al rechazar todos los testigos que apuntaban a Jesús y a su obra redentora, ya no hay nada más que hacer por estas personas. Están rechazando abierta y conscientemente cualquier oportunidad para llegar al Padre, convirtiéndose esto en el pecado imperdonable. El siguiente pasaje de Juan 16, del 8 al 11, recoge muy bien este concepto acerca de la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si bien cualquier forma de blasfemia es un ataque grave al carácter de Dios, suele considerarse perdonable. Cuando Jesús advirtió sobre el pecado imperdonable, fue en el contexto en el cual sus acusadores habían afirmado que estaba aliado con Satanás. No obstante, en la cruz, Jesús oró por el pecado de aquellos que habían blasfemado contra Él por su ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Sin embargo, si las personas han sido iluminadas por el Espíritu Santo hasta el punto de saber que Jesús es verdaderamente el Cristo y luego lo acusan de ser satánico, han cometido un pecado que no tiene perdón. Cuando los cristianos sinceros temen haber cometido este pecado, es probable que esto sea una indicación de que no ha sido así. Aquellos que cometen tal pecado tendrían tan endurecidos sus corazones y estarían tan abandonados en su pecado que no sentirían ningún remordimiento por ello. Yo te invito a que reflexiones sobre este tema. Tal vez te encuentras dudando sobre la obra que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de aquellos que te rodean y han decidido seguir a Jesús. O te has rehusado a rendir tu vida a Jesús rechazando al único que puede perdonar tus pecados. O quizás niegas toda evidencia de la existencia y poder de Dios porque las cosmovisiones de este mundo te convencen más. Cualquiera que sea tu caso, no pases por alto todo lo que hoy has aprendido. Un corazón endurecido y sin remordimientos son una señal de peligro. Si has sentido en tu corazón ponerte a cuentas con el Señor, hazlo. O si no has rendido tu vida a Él, este es el día en que puedes hacerlo. Oremos. Señor mi Dios, tú has sido un Padre tan lleno de misericordia. Nos has mostrado cuánto nos amas de muchas formas. Nos has hablado con amor, evidenciando lo que hay en nuestros corazones. Gracias por habernos esclarecido en qué consiste este pecado, porque esto nos libera de cargas que nos imponen por desconocimiento. Te pido por aquellos que han escuchado este mensaje, que puedan ponerse a cuentas contigo. Solamente un corazón tan duro no lo podrá entender. Pero aquellos que hemos abrazado la fe y aún hemos blasfemado de muchas formas, sé que tú ya nos has perdonado. Tú ya pagaste por todas nuestras faltas en la cruz. Pero Señor, no permitas jamás que neguemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y rechacemos tu salvación. En tu nombre oramos. Amén.